Si querés para ir acomodando, sentate mientras nos actualizamos. Bien. Yo empecé estudiando Derecho, terminé Derecho y ahí estaba haciendo mucha terapia y cada vez me gustaba más estar en terapia y más y más y más. Empecé a hacer una formación en terapia Gestalt y ahí me decidí a ser psicólogo, estudié psicología y me gustaba mucho sobre todo en cómo miraba a la gente que hacía terapia. Me gustaba mucho esto. Nunca presté mucha atención a lo que decían, honestamente, pero me interesaba mucho cómo estaban ellos, desde dónde hablaban. Esto me fascinaba. Y por amor, me enamoré. Me enamoré de una... Porque yo en realidad venía a Uruguay, estaba viniendo a Uruguay seguido, ya desde que estudiaba Derecho, porque conocí en España a Graciela Figueroa. El trabajo de Graciela me fascinó. Empecé a venir a Uruguay a tomar clases con ella, al instituto de ella acá. Y allí conocí a la que hoy es mi mujer, otra Graciela. Y poco a poco, en aquella época nos escribíamos cartas, no había WhatsApp, por suerte. Y bueno, y terminé. Uruguay me encantaba, yo ya quería venir de antes, me gustaba muchísimo, me sentía en casa en Uruguay. Me sentía... Cuando venía un año, después de haber estado un año en España, tenía la sensación de, llegué otra vez a casa. Fue una cosa difícil, un paso difícil, porque era el 2001. Con toda la crisis económica aquí, España estaba subiendo con la economía tipo primer mundo y acá bajando. Pero bueno, funcionó. Estoy casado con Graciela, me casé en Uruguay, Graciela es uruguaya, y hace 19 años, y tenemos 2 hijos. Ainara, que tiene 14, y Julián, que tiene 12. Y bueno, lo cierto es que yo creo que puedo decir que a mí el amor me salvó la vida, la verdad, porque yo creo que me curé por amor, la verdad que sí. Fui tratado con mucho amor por muchos terapeutas, pero yo no creo que me hubiera movido donde estaba si no me hubiera enamorado de mi mujer. Porque el amor es la conexión con la vida, la conexión con el mundo. Esa conexión puede tomar la forma de una pareja, puede tomar la forma de hijos, puede tomar la forma de arte, puede tomar la forma de amistad o de admiración por alguien maravilloso, o de paz, o de calma, o de como aquiescencia, de benevolencia, de estar fluyendo con el mundo. Ahora, lo que es seguro para mí es que como el amor conecta, te saca del refugio, te saca de lo que creo que soy, de lo que he construido para evitar el dolor o el vacío, sobre todo el vacío. Porque en el amor nunca hay vacío. Porque en el amor hay movimiento, hay movimiento, hay piel, hay entrega. Entonces, yo creo que los hijos, mis hijos, me hacen ir siempre más allá de donde yo iría sin ellos. Mi mujer también. Yo conocí a Hellinger cuando daba una conferencia en Bilbao, en la universidad en la que yo había estudiado Derecho. Y era un señor alemán, mayor, muy serio. Nos sentamos, me acuerdo que hubo un pequeño silencio, y cuando el hombre empezó a hablar, a mí me impresionó muchísimo. De nuevo, lo que decía no lo escuché mucho, no me interesó demasiado, pero desde dónde hablaba este hombre me dejó atónito, me cautivó. Era como que me hablaba a mí, tal cual, como que me hablara a mí.
Y bueno, ahí mismo decidí ir a un taller de fin de semana. Ahí me fui enterando que, bueno, Hellinger era un hombre que había sido misionero en África, bueno, se fue formando en distintas cosas, en hipnosis ericksoniana, en PNL, y empezó como a escuchar hablar de algo que llamaban constelaciones familiares, que eran como unas configuraciones donde se ponían representantes, y él como que las tomó, hizo una síntesis muy fuerte, como muy personal, y esto fueron las constelaciones familiares, que tienen un componente fenomenológico muy fuerte, un componente hipnótico muy fuerte, pero que sobre todo se destacó durante muchos años el aspecto sistémico de las constelaciones, porque terapeutas muy conocidos, sobre todo Gunther Weber de Alemania, hizo una síntesis excelente del trabajo de Hellinger, que fue el libro de texto de las constelaciones durante años y años, Felicidad Dual. Entonces, durante mucho tiempo las constelaciones se les conoció sobre todo el aspecto sistémico. La teoría sistémica en realidad viene de las matemáticas y de la ingeniería. Es una manera de mirar la realidad. Lo que pasa que es una tradición en la terapia familiar que se priorizó siempre la práctica. Entonces, los terapeutas familiares empezaron a usar familias porque encontraban que era una manera mejor para tratar pacientes, sobre todo graves. Entonces se dieron cuenta que el entorno era muy importante, empezaron a traerlo a la consulta y empezaron a trabajar con todos los que, por ejemplo, convivían, y a partir de ahí empezaron a desarrollar diversas escuelas, diversas formas de intervenir. Después se preocupaban por la teoría, ¿no? Y en las constelaciones pasó un poco lo mismo. Hellinger siempre tuvo un énfasis muy práctico y después vino la teoría. Entonces, la teoría sistémica en ese punto encajó muy bien. ¿Qué interesa de esto? Sobre todo en las constelaciones, esta idea de que todos forman parte por igual y que el lugar de cada uno en un sistema, en este caso en una familia, está definido por el lugar de todos los demás. Entonces, no existe la idea de que yo soy yo por mí mismo. Como decía Ortega, yo soy yo en mi circunstancia. Bueno, esto es yo soy yo en mi sistema. Otro de los principios de la terapia sistémica o del pensamiento sistémico es que el sentido de cualquier fenómeno, de cualquier situación, lo da el contexto en el que ocurre. Entonces, para conocer qué le pasa a una persona, hay que conocer el contexto en el que tiene lugar, que esto es la familia. Y la otra gran clave es que las constelaciones consisten, como decía, creo que lo decía Hellinger, en unir lo que estaba separado. Es esto. La terapia sistémica muestra esto. Hay una unión básica que sobre todo se ve cuando uno hace una constelación y que toda la familia funciona como una unidad. Cuando se pretende separar un aspecto de esto, se produce una reacción a ese movimiento. ¿Para qué? Para recuperar la unidad. El problema es que ese movimiento, a veces, para el sistema, para la familia, para el funcionamiento familiar global, tiene sentido, pero para el individuo es dañino, porque, por ejemplo, es en forma de síntoma. Alguien dice, tú no tienes derecho a pertenecer a la familia, y su hija o su hijo fracasan para obligarle a mirar eso que rechazó en la otra persona. La fenomenología, el término viene de la filosofía, ¿no? Aquí no se aplica filosóficamente, digamos. Es una, yo diría, fenomenología práctica. Y la fenomenología se caracteriza porque es un método y es una actitud. Entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud básica fenomenológica es no dar las cosas por descontadas. Yo estoy mirando algo y automáticamente digo cámara, silla. Esto es... ¿Por qué? Porque tengo una serie de aprendizajes que me dicen que eso encaja en el concepto cámara o en el concepto silla. Y ya no lo cuestiono más. La fenomenología lo que dice es, bueno, tú has hecho una serie de operaciones, de abstracciones,
Y entonces, en realidad, ya no estás mirando la cámara. Lo que estás mirando es el concepto. Lo bueno es, tratemos de llegar a un conocimiento directo. ¿Cómo sería un conocimiento directo? Que yo vuelva mi mirada hacia mi conciencia. Porque la cámara llega a mí a través de mi conciencia. Entonces examinemos mi conciencia. ¿Cómo llega esto hasta acá? Si yo pongo en cuestión el nombre cámara, si yo pongo en cuestión todas las operaciones que voy haciendo y lo que sé sobre una cámara, ¿qué estoy viendo realmente? ¿Cómo llega? Pues llega como una mancha de color, con reflejos, como algo que tiene una forma. Entonces empiezo a aprender de otra manera. Es tomar cómo aparece ante mí lo que hay. Entonces es un cambio radical. Las terapias son fenomenológicas cuando yo me enfoco en mi conciencia, y eso lo comparten las constelaciones y la Gestalt. La Gestalt es totalmente fenomenológica. ¿De qué puedo saber yo? Yo puedo saber lo que percibo, lo que siento, lo que está acá, cómo aparece ante mí. Yo no puedo saber realmente quién eres tú, no sé, pero sé cómo apareces ante mí. Y si yo soy coherente en la observación de cómo apareces en mi conciencia, empiezo a ver que hay ciertas cosas que se repiten y que están siempre ahí. Bueno, esto es lo que busco. Esto, abreviando mucho, podemos decir que se va a convertir en el fenómeno. El fenómeno es cuando quité todo lo que sé y veo que hay algo que una y otra vez aparece, que es esencial a ese fenómeno. Entonces buscamos lo que es esencial a la persona. Yo no necesito saber cómo funciona la cámara y no necesito saber cómo funciona una persona con la que me estoy relacionando. Lo que necesito es abrirme a mirarla y a escucharla. Y cuanto más me abra, es decir, cuanto más exponga todos mis sentidos y mi presencia ante ti, ante la cámara, cuanto más me abra y me vacíe en el sentido de que no me deje llevar por los automatismos del pensamiento, sino por mis sentidos, voy a recibir más claramente, con más nitidez, una forma en mi conciencia. Pero lo que tengo es la forma de mi conciencia. Yo estoy sintiendo algo y el acto de mi percepción incluye lo que yo estoy sintiendo. No es un receptor pasivo frente a un objeto que está ahí o una persona a la cual comprendo, conceptualizo, que está bien esto, pero no es el pensamiento fenomenológico. Es un pensamiento por inmersión, digamos. A mí me gusta esta expresión, como en participación. Y la segunda cosa es que es siempre un pensamiento provisional, porque la conciencia siempre está ahí, pero los objetos cambian. Y la manera en que los percibo cambia. La luz es distinta, el sonido es diferente a otra hora. Imaginemos, por ejemplo, que yo miro la cámara y digo, cámara, bien. Y me voy, me quedé con el concepto, pero me quedé pensando en esto, me quedé con la imagen. Cuando yo voy por la calle y voy pensando en la cámara, me la llevé puesta. Entonces no estoy abierto a los árboles, a las personas, a los autos, a las casas. Y eso es fenomenología. Fenomenología es, estoy abierto a lo que sucede en la conciencia, en cada momento. Lo cual implica que es un conocimiento siempre provisional y cambiante, todo el tiempo. Pero si admito el cambio, observaré algo que normalmente no observo. Repeticiones, esencias, constancias. Pero también pasará otra cosa, que yo me moveré. Si yo miro la cámara como algo fijo, yo me percibo también como algo fijo. Pero si yo estoy abierto y miro igual ahí, y cuando miro la pared, olvido la cámara porque ahora estoy abierto a la pared, o te miro a ti, o miro los árboles, o miro los autos, y suelto lo que había antes en mi conciencia, porque ahora hay otra cosa, y me dejo llenar por la conciencia, estoy yo todo el tiempo en movimiento, me convierto en algo vivo. No necesito entonces cambiar la idea que tengo de mí. Lo que necesito es abrirme al movimiento. Y eso es algo que tienen en común la Gestalt y las constelaciones, solo que lo abordan de manera diferente. Las constelaciones dicen, ábrete al movimiento que va más allá de ti, que pasa a través tuyo y del cual tú formas parte, de tu familia, de tus grupos de pertenencia. Ahí hay un movimiento que va más allá de ti,
a la esencia del cual tú no tienes acceso, porque es un sistema que funciona con reglas a las cuales tú no tienes acceso. Salvo que tú lo puedas mirar desde fuera como conjunto, que es lo que hacen en constelaciones. Esto dicen las constelaciones. La Gestalt lo que dice es, bueno, hay un movimiento constante, pero ese movimiento es el movimiento de tus necesidades organísmicas, como organismo en un campo organismo-ambiente. No existe tal cosa como un tú aislado, sino una persona, un organismo vivo que se relaciona dinámicamente todo el tiempo con el ambiente. Entonces, aprende a vivir en ese flujo de necesidades cambiantes para detectar en cada momento qué necesitas, qué es necesario que sea atendido, qué movimiento es importante, qué te motiva. Entonces, la motivación, las necesidades, los intereses, la vida se convierte en un movimiento constante, porque la conciencia está siempre ahí. Esto se nos olvida. Cambia el contenido, pero la conciencia siempre está. Para ir al vacío, no me desvinculo, me vinculo. Esta es como la diferencia importante. Yo puedo optar por decir, bueno, está bien, no sé qué hacer con el mundo, entonces corto la comunicación, digamos, me desvinculo. Bueno, las constelaciones y la Gestalt lo que dice, no, imposible, porque no hay un yo y un tú separados. Yo existo gracias a que mi papá y mi mamá se relacionaron sexualmente. Ni siquiera tiene que ser amorosamente. Yo no existo como una entidad autónoma. Existo gracias a que otras personas me cuidaron. Existo gracias a que un médico me operó. Existo, en fin, necesito todo el tiempo personas. La Gestalt es lo mismo. Yo existo porque como. Y alguien me provee esa comida y yo le pago con dinero. Es todo el tiempo relación. Todo el tiempo. Ahora, lo que tanto las constelaciones como la Gestalt dicen es, vincúlate. Métete más en la vida. Adelante. Pero hazlo con conciencia. Ábrete y no vayas con ideas fijas, no vayas con... es decir, la idea es siempre la misma. Como yo creo que las constelaciones y la Gestalt, las dos lo que dicen es actualízate. Incluye, y pasa del O al I. Esto que decir, no, pruébalo. A ver a qué sabe. Déjate estar en la experiencia, la que te gusta y la que no te gusta. Entonces, métete más. Pero ¿cuál es el mensaje ahí? Para meterte más, necesitas vaciarte. Porque sin vaciarte, de nuevo, si yo estoy conversando contigo y me llevo nuestra conversación a cuesta, le tendría que haber dicho esto, le tendría que haber dicho, no me estoy vaciando, ya no estoy mirando los árboles, ya no estoy mirando el cielo, ya no estoy mirando a la siguiente persona con la que hablo. Entras en mi conciencia y cuando yo me voy y vos te vas, ya no estás en mi conciencia. Ahora en mi conciencia hay otra cosa, que puede ser mis sensaciones corporales, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, un recuerdo, un pensamiento, el pensamiento de la próxima cosa que tengo, lo que sea. Pero ahora en mi conciencia está eso. Si yo estoy abierto a esto, estoy involucrado con lo que hay en cada momento. Si tú ves el río de la vida y te das cuenta que estás desconectado del río de la vida o que hay algo que te disgusta o que te amenaza o que estás en peligro porque te estás ahogando, sumérgete más, nada, relaciónate con el río. Porque si yo estoy nadando en el río y siento que me ahogo, inmediatamente, ¿cuál es la reacción? Empiezo a bracear y ¡socorro, socorro! ¿Por qué? Porque quiero vivir, pero ya no estoy en contacto con la corriente del río. Y es la corriente la que me va a sacar de ahí. Si yo estoy atento a cómo se mueve el agua, puedo ir hacia una corriente que me saque del remolino en lugar de meterme. Esta es básicamente la idea, que el contacto con la realidad, el estar involucrado con lo que nos rodea, es mejor para la persona, es más sano. La idea en terapia Gestalt, por ejemplo, no es que el paciente haga algo o logre una curación, entre comillas, en base a algún criterio de psicopatología. La idea es que sea más el mismo.
Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque ¿cómo sé yo cuál es tu esencia? ¿Qué es ser tú mismo? Yo no lo sé. Yo, si estoy abierto a la relación contigo, lo único que sé es cómo apareces ante mí. Entonces, lo que yo tengo para trabajar contigo es la relación y mi conciencia. La manera en que yo puedo trabajar contigo, es decir, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, y ponerlo en la relación. Entonces te estoy viendo. Por ejemplo, veo si me miras, veo si no me miras, veo si así, pero no veo, no interpreto esto, no sé lo que significa. Realmente no lo sé. Cuando lo sé, tengo que apartarlo. Cuando mi cabeza dice, sonríe, ¿te acuerdas de aquel libro que... O fulanito, el terapeuta aquel con el que te formaste, decía que cuando uno sonreía de esa manera. Entonces esto lo tengo que apartar. ¿Por qué? Porque si pongo esto acá en medio, es algo entre tú y yo. Ya no te estoy mirando a ti, ya no estoy abierto a ti, ya no estoy, como el ejemplo que hablábamos antes de cuando me voy, ya no estoy mirando a los árboles, sigo recordando la conversación. Si me abro a ti, necesariamente participo. Y en este sentido, ¿a qué aspiro? Es a que vos participes también. Mi manera de estar contigo es mi trabajo contigo. Y tu manera de estar conmigo es tu trabajo conmigo. Entonces, eso va produciendo un impacto en cada uno de los dos. Se supone que el terapeuta es alguien que ya ha hecho parte de ese camino. Entonces, que tiene algo menos de evitación y un poquito más de apertura que el otro. Y puede ver un poco más al otro. Y también las cosas en las que el otro se engancha o que evita. Y ayudarle, por ejemplo, proponiéndole experimentos o mostrándole en el aquí y ahora, en presente, algo y proponiéndole que lo experimente en lugar de hablar de ello. Y ver que ocurre esto y traerlo de nuevo a la relación. Ese es el fundamento. Tengo un problema con mi amigo porque mi amigo me dijo esto y a mí me hirió tanto porque a mí que me ha pasado esto. Fíjate cómo me va a decir una cosa así. Con todos los años que... bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos todos la costumbre de armar un relato con nuestros problemas y darle vuelta. ¿Qué está evitando? Lo que está evitando es mirar y decirle al amigo, me dolió esto que me hiciste, estoy enojado contigo, o qué, o lo que sea. No sabemos qué es lo que está evitando. Entonces, ¿qué le va a proponer la terapia gestal? Espera, no me cuentes más. ¿Ves esa silla de ahí? Imagínate que tu amigo está ahí. Habla con él. Esto es todo. Proba. ¿Qué puede pasar? Que diga, no me atrevo, no me sale nada. Muy bien, entonces vamos con otro punto importante en la gestal. Hacerte responsable de lo que te pasa. Cuando vas a hablar con él no se te ocurre nada. Quédate ahí. Mira a ver qué pasa con no puedo, no me sale. A ver, vete diciendo qué es lo que ocurre cuando te das cuenta que no te sale nada. Que estoy respirando entrecortadamente. Muy bien, respiración entrecortada. Que siento acá una pelota. Perfecto, ¿cómo es la pelota? A ver, describe la pelota. Entonces estamos en lo que le pasa ahora. ¿Y qué está haciendo? Se está metiendo en la experiencia. ¿Para qué? Para encontrar, para descubrir por sí mismo qué es lo que le impide hablar. Miremoslo como un nudo muy atado. Lo que es importante es dejar de tirar del nudo o hablar del nudo, es empezar a probar, ¿no? Empezar a probar, a tirar por aquí, a tirar por... Claro, tal vez a la primera no lo desanudas, pero lo vas aflojando. Y sobre todo, cuando desanudas el nudo, claro, es este nudo con este amigo, con este problema en este momento, sí, pero la experiencia es aprendí a desanudar. Fritz Perls decía, tiene una frase que a mí me encanta, que no sé si la recuerdo literalmente, pero la idea es esta. Aprender es descubrir que algo es posible. Entonces, esta es la idea de la terapia. Descubrir que algo es posible, que puedo hablar con esa persona, que puedo decir lo que me pasa a mí y darle valor a lo que me pasa, a mi enojo, a mi tristeza, a mi alegría, que muchas veces no le damos ningún valor, a mis propios conflictos, al estar trancado, a que no me sale nada, a que siempre me quedo en blanco, a que soy un no sé qué, bla, bla, bla. Darle valor a todo esto y tomármelo en serio. Y quedarme con eso en vez de pretender que las cosas se resuelvan o por arte de magia o como hacemos siempre, o empujando, cada uno según le sale. Pero se trata de adquirir más plasticidad, digamos. Esta es la idea.
Lo que va a ocurrir si alguien va a un taller de constelaciones es que va a entrar al salón y va a encontrar un círculo de sillas donde hay personas sentadas. El constelador no conoce a las personas que han ido a trabajar, porque puede ir a trabajar cualquiera con cualquier tema. No solamente cosas que pasan en la familia, sino sobre todo las constelaciones son muy útiles en temas que son resistentes a otra forma de terapia, como temas muy reiterados, muy enquistados, con mucha dificultad, que ya han tenido otros abordajes y no ha funcionado. Por supuesto, con todo lo que tiene que ver las familias, con problemas económicos, pero sobre todo esto, lo mismo, cuando son repetidos, cuando es algo que ya lo he mirado de varias maneras y no consigo. Para esto suelen ser muy útiles, con problemas de salud, problemas de trabajo, en fin, cualquier tema. Ahí necesitamos saber, bueno, cuál es el problema que quiere trabajar. Es muy importante si, además del problema, nos puede decir qué objetivo le gustaría lograr. Esto frecuentemente hace las cosas mucho más fáciles, porque hay como una hipnosis con los problemas. Siempre le ponemos mucha energía a los problemas y con mucha frecuencia le ponemos casi nada a cuál sería la solución para mí, cómo me encamino a sentirme bien. En lugar de eso, tenemos el hábito mental de pensar causalmente y decir, si me siento mal es que hay una causa y si elimino la causa entonces todo irá bien. Pero en las constelaciones se ve también que muchas veces, si voy directo al objetivo de sentirme bien, no necesito conocer la causa por la que me siento mal. Entonces, si tenemos el objetivo, ahí el problema y el objetivo, lo que vamos a hacer es elegir entre las personas que están acá en el grupo sentadas representantes. Representantes es que cuando definimos cuál es el contexto importante del problema, por ejemplo, bueno, esto capaz que viene del contexto familiar de la familia de origen. Muy bien, entonces vamos a poner un representante para el cliente, un representante para su padre y un representante para su madre. Eso quiere decir que estas personas que están acá y que no conocen de nada al cliente, que es la primera vez que lo ven, el cliente las va a tomar y las va a colocar en el espacio de una manera formando una imagen que represente las relaciones entre ellos. Y ahí las personas que son elegidas como representantes lo único que tienen que hacer es dejarse sentir. Nada más. No requiere ninguna habilidad especial, no es una cosa metafísica ni esotérica, es simplemente una forma de relación que podríamos calificar de trance, un trance ligero, en el cual la persona empieza a sentir, se enfoca en su cuerpo y empieza a sentir algo que antes no sentía. Y lo siente. ¿Por qué distinguimos esto de las sensaciones habituales? Porque lo siente en relación a los otros representantes. Si se mueve hacia la madre, siente una cosa, si retrocede, siente otra. Si mira, siente una cosa, si no mira, siente otra. No es tan importante lo que cada representante siente o muestra, sino qué pasa entre todos los representantes. ¿Qué figura se forma en la constelación, en el grupo en su conjunto? Y ahí es donde se ve alrededor de qué está girando esta constelación, qué es lo esencial en esta familia, qué es lo que se está repitiendo, alrededor de qué giran que no lo pueden atravesar, cuál es el núcleo de la experiencia de esta familia, qué ha hecho que esta familia se convierta en un remolino en lugar de ser una corriente que fluye. Hellinger tiene esta frase, permitir que vuelva a fluir el amor. ¿Cuál va a ser el criterio para intervenir? Los órdenes del amor, que son bastante sencillos. La importancia de la pertenencia, la necesidad de un equilibrio en el intercambio de las relaciones entre personas y a nivel grupal, que todos tienen el mismo derecho a permanecer y que los que estaban antes tienen prioridad en el sistema. Con esto es que intervenimos, vemos si hay algún desorden. Lo que estamos viendo es qué es esencial en esta familia para esta persona con este problema en este momento de su vida. Esto es muy importante, no es en términos absolutos, no es arqueología. Pero si yo hago una constelación con su hermano o con su hermana, mayor, menor, lo que sea, probablemente vea otra constelación distinta. Cuando yo intervengo en una constelación, en cualquier constelación, he planteado la constelación, tengo los representantes y veo cuál es el movimiento. Entonces, ahí la pregunta para cualquier constelador va a ser, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué criterio muevo yo esto? ¿No?
Entonces, ahí tenemos siempre, para mí, existe siempre el mismo criterio. Traer la persona al presente. ¿Qué movimientos necesito hacer para que la persona esté en sintonía con su momento actual? Por ejemplo, yo tengo una persona que viene a consultarme, que está en pareja y tiene 2 hijos. Viene a consultar porque tiene un problema de trabajo, que está angustiado de lo que sea. Hacemos la constelación y aparece en la familia de origen, hay una dinámica, por ejemplo, con su padre, ¿no? De esta persona. Cuando yo veo esto, lo que necesito preguntarme es, este es el contexto en el cual se encuentra mi cliente. Está repitiendo o está enganchado, está dando vueltas alrededor de algo del pasado que no pudo digerir. Bueno, pero entonces yo veo, por ejemplo, que él está pegado al padre, mirando al padre, pero él ahora está en pareja. Tiene hijos, no está mirando a sus hijos. Entonces, ¿dónde lo colocaré? ¿Lo colocaré mirando a su papá? ¿Esa es una buena solución para él? ¿O necesito ayudarle a que se retire un poco? Entonces, esa decisión no es una decisión que toma el constelador en base a lo que le parece. Es una decisión que viene tomada con el cliente en base a su momento actual de vida. Si el momento actual de vida de la persona es un adulto casado con hijos, el sistema que tiene prioridad es ese, no su padre. Entonces necesita estar mirando ahí. Necesito mostrarle que mientras sigue mirando eso, está mirando al pasado en lugar de mirar su realidad presente. Necesito hacer alguna intervención que le ayude a venir lo más cerca de su presente. Pero el criterio es siempre el mismo. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cómo haces para estar más presente hoy? Porque en el presente es donde podemos decidir. Esa es la cosa. Tenemos que llevarlo a donde puede decidir, a donde tiene más recursos. Y eso es en el presente. En el pasado no, en el futuro tampoco. Es en el presente. Ahora, si en la constelación surge algo que se muestra importante, es decir, que necesita ser mirado sí o sí, y es diferente de lo que la persona pensaba o siente o renuncia a conectarse con ello, renuncia a mirarlo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no empujarla a hacerlo. Entonces, bueno, podemos mostrarle la importancia, mostrarle cómo está reaccionando a esto que ve y el efecto que tiene en ella, pero si la persona no puede o no quiere ir más allá de ese punto, yo creo que es muy importante respetarlo también. Y eso es como una clave, porque ese respeto muchas veces es más terapéutico que una intervención que mueve la constelación en una solución, hacia una supuesta solución, digamos, más positiva o más como le gustaría al paciente. La solución no es la constelación no es nada, es una puerta que se abre. ¿No la quiere cruzar? Eso lo único que quiere decir es no la quiere cruzar ahora conmigo en estas condiciones de la forma en que yo se lo planteo. Pero si yo no lo empujo y le dejo la puerta abierta, tal vez en su casa, a solas, cuando considere en su propio ámbito y haga contacto con sus recursos, la cruce. Uno puede ir a un taller de constelaciones a plantear virtualmente cualquier tema. Ahora, ¿qué es cualquier tema? Cualquier tema es, tengo una enfermedad autoinmune, no consigo ganarme la vida, mis proyectos empiezan pero se paralizan, tengo una tristeza que no se me va nunca, tengo un dolor en el hombro, no consigo terminar una carrera, no sé qué carrera empezar, fracaso en mis estudios. Por ejemplo, tengo muchísimos gastos que no sé de dónde salen, no consigo ahorrar, nunca consigo ganar suficiente cantidad de dinero. Tengo un hijo con problemas, con una enfermedad o que está todo el día encerrado, que me preocupa. Tengo un problema de pareja, no sé si quiero estar con mi pareja, estamos todo el día peleando, no sabemos cómo separarnos. Virtualmente se puede constelar cualquier tema. Ahora, ahí lo que hay que tener en cuenta, y este sería el trabajo del facilitador, es, bueno, este tema es adecuado en este momento para esta persona, y ahí, ¿cuál es el criterio central? Es este, se puede resumir muy fácil. ¿La persona puede hacer algo al respecto o no?
Si la persona puede hacer algo al respecto, es adecuado para constelar. Y si no, no. Entonces, podemos imaginarlo así. Si yo voy a un taller de constelaciones, imagino, ¿podré plantear esto? Imagina de esta manera. ¿Tú tienes margen de decisión sobre este problema? De la forma en que sea. ¿Tú puedes hacer algo? ¿Depende de ti en alguna medida? ¿Puedes colaborar en esa situación o no? Si es un sí a cualquiera de esas preguntas, puedes ir a constelarlo. Por ejemplo, si una persona viene y dice, tengo una enfermedad, la idea es, bueno, la primera pregunta que debería hacer el constelador, bueno, ¿tú has ido al médico? Porque esta es la primera cosa que puedes hacer. Si la persona no ha hecho lo que puede hacer, probablemente no haga ninguna otra cosa después. Entonces, es importante, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad, que vaya al médico. Bueno, ya hizo algo al respecto. ¿Has hecho lo que te dijo el médico? ¿Has tomado alguna otra medida por ti mismo? Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a ver es qué otras cosas puedes hacer para que tu cuerpo reaccione y mejore. Es decir, para que active sus mecanismos de curación. Porque ya nos quitamos de encima el tema de la enfermedad. No aplicamos el modelo causal de vamos a buscar cuál es la causa, sino qué hay en esta persona que podría hacer y no hace, qué manera de estar y de relacionarse con su situación podría llegar a adquirir o desarrollar que en este momento no lo está haciendo. Entonces ahí, cuando hacemos una constelación con esto, lo que vemos es qué patrones, qué repeticiones, qué hábitos le impiden llevar una vida en la que su cuerpo pueda responder a este desafío. Hay otros casos, por ejemplo, en que viene la persona y dice, bueno, yo quiero ayudar a mi padre, porque mi padre está enfermo o quebró o yo qué sé qué. Bueno, los órdenes del amor dice que los que estaban antes están por encima de los que están después y que entonces un hijo no puede inmiscuirse en los problemas de los padres. ¿Por qué? Porque eso genera un movimiento compensatorio en el sistema y el hijo después se produce un fracaso o algo para obligarlo a volver a su lugar y no ponerse por encima del padre. Bueno, entonces no es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque en las constelaciones vemos que eso después va a generarle un perjuicio a esa persona. Lo que necesita esa persona es tomar un lugar y una distancia donde pueda mirar al padre, acompañarlo y ayudarlo sin hacerse cargo de sus problemas, sin negar que ese es su papá y que ahora tiene problemas. Y verlo tal como es. Este es el trabajo. Eso es lo que explican los órdenes del amor y los órdenes de la ayuda que enunció Bert Hellinger. Ese, digamos, que es gran parte del trabajo de un constelador. Ver cuándo es adecuado o no, pero adecuado no en un sentido esotérico, sino adecuado en base al contexto de vida de la persona para poder hacer algo en el presente. Ahora, en las constelaciones, la persona, por el mismo contexto y por la relación terapéutica, es llevada a una oscilación entre un contacto con lo que está sintiendo y un mirar lo que está ocurriendo en la relación del cliente y el terapeuta y en el espacio. Y de vuelta a sentir lo que le pasa. Entonces hay un estado de recogimiento y de apertura, una oscilación, pero que lo importante es que es de todos los que están en el grupo a la vez. Entonces tiene un punto que si uno lo mira desde fuera, un aire como de un ritual. Pero no es un ritual. En las constelaciones te ves llevado a expresar solamente con el cuerpo, porque no te dan la palabra, no se desalienta que te digas lo que te está pasando. Es decir, cualquier cosa que te individualice se elimina, porque ¿qué queremos ver? Queremos ver no a los individuos, sino al movimiento que toma el grupo de individuos. Entonces, a los que están participando en el taller, se les pide exactamente lo mismo. Que aporten su presencia, no su individualidad. Entonces, eso tiene como un aire con algún movimiento espiritual. En la espiritualidad, ¿de qué se trata? De dejar de lado el ego y la individualidad y abrirse a algo más grande. Pero en realidad es simplemente una forma de relacionarse con una dimensión verificable, la grupal o la familiar. Y lo puedes ver porque puedes ver que el grupo reacciona en base a los movimientos de la constelación del cliente y del terapeuta. Si uno presta atención, ve que hay una conexión. Hay un movimiento continuo entre ellos. No es que viene algo de otra parte.
Me parece que lo que hay es una tendencia cuando nos encontramos en una situación que no podemos explicar, a ponerle algún adjetivo para rellenarlo, en vez de decir no sé. ¿Podemos explicar cómo es que los representantes sienten algo que sentía una persona de la familia del cliente que ellos no conocen? No, no lo podemos explicar. A día de hoy no. Hay un montón de teorías, de ideas, pero realmente de forma fenomenológica, verificable, no podemos explicarlo. Entonces es mejor decir no sé. Muchísimo en las constelaciones que no sabemos cómo es. Mucho tiempo, como dice Hausner, no sabemos lo que estamos haciendo. Es cierto, esto es verdad. Pero si uno dice no sé, se mantiene en el ámbito de lo humano y de la relación, porque el otro ya sabe. Pero no sé es no sé en último término qué es esto, pero sí puedo saber cómo está funcionando. Puedo saber qué es, qué aparece a mi conciencia. De vuelta a la fenomenología. Esto lo sé lo que aparece. ¿Puedo explicarlo? No. Nos quedamos con eso. Y eso funciona. Eso es verdad. Es útil, es real, funciona. Produce un efecto positivo para la persona. Decirle esto viene de las vibraciones del universo, no creo que aporte mucho, porque ¿qué va a hacer él con el universo? La presencia abierta del terapeuta frente al cliente y la apertura del cliente frente al terapeuta es lo que va a determinar si esa constelación muestra una figura clara o no. La gran diferencia es que en las constelaciones hay otro tercer aspecto, aparte del sistémico y el fenomenológico, que es el hipnótico. Es un contexto fuertemente hipnótico. El ejemplo que ponía Erickson a mí me gusta mucho. Hipnosis es cuando tú le dices a una persona que camine en un tablón y camina sin ningún problema. Camina sobre el tablón, chao. Es una habilidad que tiene desde los 2 años. Pero si colocas ese tablón a 20 metros de altura, la persona ya no da un paso. Hipnosis es la capacidad de enfocarse en el tablón ignorando los 20 metros. Es algo que ya sabe hacer, pero se lo impide algo del entorno. Pero si vos podés tomar lo que le está pasando a la persona y sacarlo del entorno en el que no lo puede manejar y hacerle usar habilidades que ya tiene, pero que en ese momento no está empleando, esto es hipnosis. Bueno, en las constelaciones es exactamente esto. Tenemos la capacidad de sintonizarnos con los movimientos globales de la familia, pero no lo hacemos porque estamos todo el tiempo enfrascados en nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Hay un movimiento de apertura totalmente fenomenológico, pero con una forma más fuertemente hipnótica. Es una relación que técnicamente se llama complementaria y paradójica. Cuando esto se pone en marcha, se forma la constelación, hay representantes que representan miembros de la familia y de nuevo es necesario que haya un componente fenomenológico. Es decir, que los dos se animen a mirar. Porque si hay una constelación y el cliente no mira, ¿de qué sirve? Y esto es algo que se ve una y otra vez, que en el momento clave donde llega lo difícil, el cliente aparta la mirada. Y si el terapeuta se anima a mirar y ve que hay algo esencial ante lo que el otro una y otra vez se retira, no sabe por qué se retira. No sabe si es por su personalidad o porque es no sé, no lo sabe, solo sabe que en ese momento aparta la mirada. Le puede decir, estás apartando la mirada. Mira ahí. Eso es todo. Yo no puedo darle nada a la persona que viene a trabajar conmigo que la persona no tenga. Esto es totalmente claro para mí. Lo que puedo es ahorrarle tiempo. Y para mí esta es la conexión en mi manera de trabajar, tanto si trabajo con Gestalt, con constelaciones, con presencia en quietud, con terapia breve. Puedo ahorrarle tiempo. Lo que la persona haría por sí misma en un año, yo creo que si le muestras dónde no está, lo puede hacer en semanas o en días. He visto muchas veces esto en las constelaciones de una persona que viene y en 20 minutos cambia la vida.
cambia su manera de estar en el mundo de manera radical. Y lo mismo en Gestalt. Viene una persona y viene en un estado, y de repente contacta con lo que está necesitando, con el poder que tiene, y en 1 hora, en 20 minutos, está transformada. Entonces, para mí el terapeuta no hizo nada, pero le permitió a la persona, le creó una situación en la cual la persona usó lo que tenía, se volvió más ella misma. Y eso hace que se actualice. Yo creo que los cambios, si son en presente y en la experiencia, se ven, son verificables. Se cambia desde el minuto 1. Capaz que al principio es muy sutil, pero yo creo que tiene que haber un cambio desde el primer momento. Porque si no, la relación no está funcionando, el contacto no está funcionando. El contacto de verdad te cambia instantáneamente. Así que yo creo que los cambios, otra cosa es que hay hábitos, dinámicas muy profundas que llevan mucho tiempo, que claro, llevan mucho tiempo, el tiempo de una vida metidos allí, y necesitan de un proceso. Pero creo que ese proceso tiene que ser verificable por la persona desde el primer momento. No. Porque lo único que yo puedo hacer es ahorrarle tiempo. Todo lo demás lo podría hacer ella. Pero a lo mejor lo lleva toda la vida. Cuando la persona se vuelve más ella misma y se expresa completamente. Esto es lo que más disfruto. Cuando alguien deja de jugar y de interrumpirse y de perseguir su propia cola, digamos, o enredarse, y de repente, ¡plum!, se expresa tal como es, como aparece. Este es el momento que más disfruto. Esto sí es como el contacto, mucho, la presencia, como la vibración que se produce cuando alguien dice algo real. Es completamente otra experiencia cuando alguien está hablando, o yo mismo, cuando de pronto con alguien siento que estoy siendo más real, que estoy siendo auténticamente yo mismo. Esto me encanta, como cuando se produce una invitación mutua a ser reales, a ser auténticos, como a ser reales me refiero a poner en juego los que somos, no lo que creemos que somos, no dejar a un lado la imagen. Yo soy así, yo soy como, y realmente dejarse estar y dejar que surja lo que es necesario en ese momento. Entonces, cuando uno hace esto, es una invitación muy fuerte al otro para hacer lo mismo. Yo he tenido mucha suerte de encontrar terapeutas que eran muy auténticos y no tienen que hacer nada. Su presencia es una invitación a la autenticidad. Eso le llega con una fuerza impresionante a la otra persona. Esta sensación de que hay como algo interior, una vibración que me invita a ser más yo. Ser más yo es ser también lo que rechazo de mí, lo que no me gusta, lo que me da vergüenza, lo que me da tristeza, también lo que me da alegría. Como esto es lo que más lo hace disfrutable. Por ejemplo, cuando yo era paciente, esa sensación terrible de estar angustiado, ansioso, o llorando, o rabioso, y no sabes por qué, y totalmente en guerra conmigo, y de pronto vas al grupo de terapia o vas a ver al terapeuta y te pones peor. No mejora, empeora, porque dice, métete más ahí y mira esto, y estás en la constelación y cuando parecía que la cosa estaba mal, resulta que estás implicado con uno que lo último que te gustaría, o que resulta que todavía estás enganchado con la madre, con el padre. Y yo a veces lo miro ahora, desde cuando veo otra persona y la veo en esa misma situación, y me ha ocurrido muchísimas veces, y qué envidia, porque ese momento de autenticidad donde realmente te tropiezas con toda la porquería, pero es tuya, estás ahí de verdad, te la encuentras, y claro, el encuentro es muchas veces terrible, como sientes que no vas a salir nunca más de ahí, pero realmente ser quien uno es, aunque en ese momento sea
un ataque de furia, una angustia espantosa, una sensación de no... Pero ser eso es envidiable. Ahora cuando lo veo, claro, los pacientes todos queremos salir de ahí. Yo lo veo en las personas que está viendo una constelación o que está en un grupo. ¿Y qué quiere? Quiere que se le pase. Pero la verdad que yo digo, ay, lo vas a recordar después. Porque es un momento en que estás vivo, estás ahí, estás presente. Y es increíble porque un segundo de esos se recuerda 30 años después, pero no recuerda nada de lo otro. Nada de lo que era la rutina, nada de lo que era buenos días, ¿cómo está? Y hacer el tonto, manteniendo una imagen que, aunque sea de otros que te admiran, o que te quieren, o que ven lo bueno que eres, pero que es todo gastarse la vida en una imagen. Y sin embargo, hubo un segundo en que explotaste y pudiste llorar y pudiste enojarte y no lo olvidas nunca más. ¿No es increíble esto? Esos momentos para mí son fantásticos. Y sí, tengo esta suerte de que los veo a menudo, sí. Y me da una envidia, francamente. Porque hay un momento en que tengo envidia. Y al momento siguiente digo, qué lindo verlo desde este lugar. Como poder estar desde este lugar y poder estar ahí en ese momento, ¿no? Yo creo que esto es lo mejor, sí.